green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. Which she bought from a... Hola de nuevo, bienvenido a Lab MTB, mi laboratorio de ideas, filosofía y opinión personal sobre el ciclismo de montaña. to get rid of itself. The words around. Yo creo que nos quieren hacer el lío. Llevamos semanas, bueno, incluso meses, con el buitre en el cielo, con la nube, revoloteando encima de nuestras cabezas de la rueda de 32 pulgadas. Unas ruedas que nadie ha pedido, que a nadie le interesan, que ya, como expliqué en el episodio anterior, cambian todas las dinámicas de la conducción de la bici de montaña contemporánea. Ruedas en las que estoy súper en contra, practicando el ciclomaltusianismo a más no poder. No creo que sea el momento. Y la gente con la que suelo hablar me sueltan barbaridades sobre ese tipo de ruedas. Hay gente que está a favor, gente que está en contra. Me sorprende. Desde que hago este podcast, la verdad es que hay una cosa que no deja de sorprenderme, y es por qué nos endosan tanta basura, tantas cosas que a lo mejor no queremos comprar y acabamos comprando por pertenecer a la tribu, por inercia o por, como dicen otros, por marketing, ¿no? Por aparentar, por estar a la última, por seguir el ritmo, ¿no? Por no ser el último mono de esa pandilla. Y en mitad de este cambio, yo, por ejemplo, el último cambio que me hicieron importante, lógico, fue la suspensión electrónica. Sí que le veo bastante sentido. Y ahora tenemos ruedas de 34 pulgadas y de 32 pulgadas aprobadas. Han ganado una carrera. Bueno, no quiero repetirme porque, mira, me traen hasta ganas de bostezar. No quiero repetirme con ese tema porque aburro y no quiero aburriros. La verdad es que este podcast no es para que os aburráis. Y tengo una inquietud que quería compartir con vosotros, y la verdad es que no tengo muy claro si posicionarme y arriesgarme a tener la razón, cosa que me importa poco, o contaros lo que realmente pienso. Vale. Dentro de la vorágine, iba a decir, pero no es verdad, dentro del parón de ventas en bici de montaña a favor de las mountain bikes, a favor de las gravel, no se le ha ocurrido nada más al mercado que aprobar unos tests y pedir permiso a la UCI, como si la competición fuera ley sagrada, y meter rueda 32. Aún nadie compite con rueda 32. También es verdad que la Copa del Mundo aún no ha enseñado su nariz. Tenemos una baja importante, por cierto, en la Copa del Mundo. Koretsky se ha roto el húmero. Eso ha sido una rotura muy grave. Vi las placas anteayer y me asusté. Y ahora veremos en Copa del Mundo. Ahora veremos qué pasa. El otro día, hablando con gente de mi edad, de bar, alguien me soltó que pongan la bici que pongan los ingenieros, no pintan nada. Lo que pintan son los pilotos, los riders. Y que si la bici va bien o va mal, da igual, porque el piloto la hará correr. Estoy a favor de ese comentario. Es verdad que si tienes manos vas rápido con cualquier cosa, pero no creo que se pueda extrapolar a la masa. Vuelvo a insistir, por vez 27, que este podcast está orientado a ti, veterano, que trabajas hace años, que sales 2-3 veces por semana, no llegas a los 8.000 al año, y que por muy flipado que seas no vas a ser profesional. Ya no, lo siento, no podemos ser profesionales ya. Estamos en el ocaso de nuestras vidas
y en el ocaso de nuestro rendimiento físico. De hecho, yo ya he notado unas bajadas importantes en algunos aspectos. Ya he hecho un episodio sobre envejecer y ya os lo he comentado. ¿Vale? No todo lo que se aplica a la competición y funciona es aplicable a la gran masa y se venderá como churros. Y lo que nadie me puede discutir es que viendo la matemática, la geometría de una bicicleta, yo no te puedo decir cómo se comporta. Te lo puedo decir a grandes rasgos. Sé a ciencia cierta que una bicicleta 20 centímetros más larga, 15 centímetros más larga, con 5 centímetros más de vainas, con un ángulo de dirección más avanzado sí que será un poco más rápida, pero con esas medidas que os di en el otro episodio será un barco, será como conducir una caña de pescar respecto a las 29 actuales. Pero quiero hacer un hincapié en un comentario, creo que en mi vídeo de YouTube, el primer vídeo que hice sobre recorridos, cuando todo el mundo discutía que las 120 no servían para nada, que eran bicicletas de enduro y que se convertían en DH. Yo ya iba con una 130 y me pasé a una 110. ¿Cuál fue mi cambio? No, me pasé a una 120 directamente. Cuando yo empecé este podcast empezó porque yo llevaba 14 o 15 años sin tocar una bici de montaña, o 17, y en 2012 monté en bicicleta de nuevo y me volví a fracturar el brazo. Llevo una prótesis en un brazo y me caí por una caída de unos 6 metros y me hice fractura abierta del mismo brazo y dejé la carretera porque creo que es más peligrosa que el mountain bike y que el gravel. Y os cuento esto porque cuando yo empecé el podcast, cuando empecé el canal de YouTube, como he dicho muchas veces, era algo para utilizar como psicólogo, como terapia. En mi estado actual, en mi vida social está muy reducida, muy reducida. Yo no hablo con nadie y tengo la suerte, o la mala suerte, de estar rodeado de gente que no sabe prácticamente nada de deporte. A veces me argumenta alguien algo que sí, que encuentro que me aporta, que me llena, y la mayoría de las veces son opiniones de bar, como opinamos en política, que hoy decimos rojo y mañana decimos negro y negamos que hemos dicho rojo anteriormente, ¿no? Dentro de esa soledad, que igual es culpa mía porque se me ha cerrado la mente, soy un tóxico y no tolero a los demás porque tengo una edad que no soporto los cambios y esas cosas que nos están pasando a todos ahora mismo, empecé este podcast, empecé con los vídeos de YouTube. Tengo un vídeo que no tiene ninguna visita o muy pocas visitas, que es hacer deporte a partir de los 50, y allí peso 114 kilos, tengo una lesión en la rodilla con un tumor en la cabeza del fémur, pendiente de biopsiar, no podía ni subir escaleras, o sea, la verdad es que estaba jodido. Empecé este podcast y el primer vídeo que hay, poco serio, es sobre una Rocky Mountain 130-130 de 29, y creo que es un vídeo que hay que ver porque hablo de la base, de la filosofía de ir en bici a nuestra edad y con nuestro perfil. Yo estaba muy metido en ese perfil, sigo metido en ese perfil, obviamente no me puedo salir de mi edad, ni de mi peso, ni de mis características, y comentaba que es muy difícil autoevaluarse. Lo más difícil para un ciclista, digo en ese vídeo, es sacar tu propio perfil, reconocer tal y como eres para poder escoger el material que mejor te va, no el que más te gusta o el que te convierte en lo que no eres y quieres ser, o el que te ayuda a ser más de lo que ya eres, ¿vale? El mountain bike es un todo, es un equilibrio. Un buen mountain biker, y ahora, gracias a Dios, con Tadej Pogačar, con Mathieu van der Poel, ahora con Paul Cesas, vemos que los ciclistas modernos son hiper completos. El mountain bike es un deporte súper completo. Y para ir rápido con una bici de montaña, o para disfrutar de una bici de montaña, o para tener flow, puedes utilizar las tres expresiones. Hay que subir bien, pero no subir bien como un carretero. Hay que tener la técnica para poder subir de forma correcta, sin gastar un exceso de energía, aprovechando los peraltes, los contraperaltes. Una cosa que no oigo comentar a nadie es el momentum,
que es saber aprovechar la inercia que llevas para no gastar y meter acelerones de más a la bici en subidas muy técnicas. Es muy importante que con los años veo que la gente, el que sabe mucho se le nota mucho y el que no sabe nada se le nota más todavía, que subiendo gasta una cantidad de energía descomunal. Ahora, con el tema de los vatios, ha aparecido una cosa que es magia, que se llama constancia. Hay gente que la tiene de forma natural y hay gente que no la tiene y hay gente que es completamente lo contrario. Los vatios, el medidor de vatios, lo que te da no es una estadística para enseñar en Strava a tus colegas. Lo que te enseña, lo primero que te enseña es lo que haces mal. En una sesión de 10.000 fotografías, lo primero que hace un fotógrafo cuando acaba de hacerlas es quitar las que están mal, descartar. Antes de ser buen ciclista, antes de ser buen fotógrafo, quitas la porquería, las que han salido movidas, desenfocadas, oscuras, etc. Pues antes de ir en bici bien, deberíamos dejar de hacer mal lo que hacemos mal. En el tema de las subidas en mountain bike, es escandaloso la cantidad de energía que se pierde. Desde que subimos con vatios, controlando el tema de vatios, me doy cuenta de que, por ejemplo, en llano estamos yendo a 170, 190 vatios, que es un ritmo que entre 170 y 190 vatios, por no decir entre 180 y 190, porque 20 vatios es mucho salto, puedes ir a 26, 27 km por hora en llano, 30, dependiendo del aire, dependiendo si es un 1%, un 2%, ese rango, ¿no? Me pasa que yendo en llano a 30 por hora, a ese rango de vatios, 120 de pulso, 130 si hace un aire, 135, la gente se queda del grupo, y que cuando empiezo a subir y vienen las primeras rampas del 5, 6, 7, 12, 16%, yo mantengo entre 170 y 190 vatios con más cadencia, con la misma cadencia. Obviamente baja la velocidad y todos los que no me podían seguir en llano me adelantan. ¿Qué está pasando? Pero si no me podíais seguir, ¿por qué me adelantáis? Os diré por qué. Porque en llano vais a 110 vatios hablando de cháchara y cuando empezáis a subir, como el terreno, la señora gravedad actúa, os obliga a trabajar, porque si no, no subiríais. De repente aplicáis demasiada fuerza. Hago en subidas no técnicas ahora. ¿Qué pasa? Que yo sigo yendo a mis 170, mis 180 vatios, a mis 220 vatios de ritmo. Y me pasa la gente que luego no me puede seguir ni en llano, ni bueno, a mitad de la subida obviamente se quedan y al final de la subida ni siquiera están, tienes que esperarles. ¿Por qué? No porque estén más fuertes o más flojos que yo. Es porque han utilizado esa unidad de estamina, ese chute, esa jeringuilla de 30 milímetros de estamina, la han utilizado toda al principio del puerto porque no se dan cuenta de que van por encima de su umbral de vatios. Ese es un caso. Subida revirada, hipertécnica, con escalones de 10, 20, 30, 40 centímetros, peraltes, contraperaltes, rajas de agua, roderas, como queréis llamar, que te hacen desplazarte, etc. Saber dónde apretar, dónde mantener el ritmo y dónde aflojar en una subida de 20 minutos es clave para que el rendimiento, esa estamina, ese rango de consumo que vas a hacer, por ejemplo, tú puedes tener 40 minutos de buen rendimiento a 140 de pulso, pero si los utilizas mal, solo vas a durar 15, 12 minutos, no vas a durar más. Estoy viendo continuamente otro caso, que es la gente que las zonas técnicas está tirando una cantidad de energía brutal. ¿Por qué? Porque vais demasiado trancados, pero de una manera de 60, 70 de cadencia. Es que yo tengo fuerza, mira, tío, yo tengo estas piernas. Ya, pero te vas a tener que llevar una garrafa de 5 litros de pepinillos. Sube la cadencia, controla la cadencia, y cuando controlas la cadencia, lo que pasa es una magia en el mountain bike que se llama ProPedal, que es que si vas la bici bien ajustada y lo llevas todo bien, la bici tracciona muchísimo más, tu rendimiento vatio kilo sube, o sea, con menos energía consigues superar mejores o más difíciles obstáculos
Y cuando llegas a la zona esa, que es muy exigente, no llegas doblado que no sabes ni dónde estás y no te haces un renco como el otro día en la rotonda, que llegó todo ciego y cuando se quiso dar cuenta yo creo que se cagó porque se pensó que se comía la rotonda, apretó el freno y salió volando. Controlar la energía es hiper importante en el mountain bike, pero las inercias, el momentum, el flow subiendo es incluso más importante. Todo este rollo que suelto lo comento porque antes de comprar una 32, antes de comprar una suspensión electrónica, antes de comprar lo que voy a comentar al final del podcast, y es que supongo que será el motivo y el título del podcast, hay que mejorar no el tiempo de subida. Oye, me subo la subida X en 18, y ahora me la subo en 17, y ahora me la subo en 16. No, habría que controlar cuánto te cuesta subir esa subida, con qué sensaciones has subido, y un planteamiento que yo haría es: ¿la puedo subir 10 veces? ¿La puedo subir 5 veces? ¿La puedo subir 3 veces? ¿Cómo la subo? ¿Vale? Si tú te planteas subir una subida 3 veces seguidas, de repente cambia tu chip, ¿vale? Dosificando mejor. Un error muy común que veo, como he comentado, es el desperdicio de vatios. Vamos por la autopista en tercera, a fondo, y luego llega una calle de 50 por hora y vais en quinta a 1000 revoluciones para ahorrar. Pero si por la autopista venía haciendo 200 kilómetros en tercera a fondo, no sirve que luego en el pueblo a 50 por hora metas quinta y vayas a 1000 revoluciones. Se trata de tener un equilibrio. Eso produce menos desgaste, es menos lesivo, etcétera, etcétera. Que eso es otra cosa que voy a comentar, que estoy experimentando últimamente. Y a los que tengáis problemas de espalda y problemas de dolores cuando llegáis de la excursión y os duele todo, ves al sofá y no servís para nada, hiper importante lo que estoy comentando de los vatios bien llevados. Antes de comprar suspensión electrónica, ruedas de 32, por Dios, Dios no libre, o de hacer un gasto grande, el primer gasto que deberíamos hacer todos, y esto lo vengo diciendo hace ya 10 años o más, desde 2012 incluso para la gente de carretera, el primer gasto que yo siempre he recomendado hacer es un sensor de cadencia. Controlar la cadencia. Tenéis que saber a qué cadencia vais en cada momento, ser conscientes de ello. Ahora, con los vatios, mejor, porque tenemos la cadencia y la cantidad de energía que aplicamos a esa pieza, la que sea, un eje de pedalier, un pedal, donde tengáis el sensor de vatios, y aprenderéis, incluso que os lo dejen, con que te lo dejaran 2 meses, yo incluso montaría una empresa de alquiler, con que te lo dejen 2 meses, ya lo entenderás y cambiarás tu forma de pensar y te lo puedes quitar después, porque verás qué burrada tan grande es lo que estabas haciendo de forma natural. Yo os aconsejo que si tenéis un compañero que lleva un pedal, por ejemplo, o tenéis Shimano, lleva una 4i, que es fácil de montar, que os lo dejen, o alguna tienda de confianza, que os dejen un potenciómetro, que lo montéis, os lo ajusten, y las primeras 3 salidas, por Dios, no lo utilicéis, no lo miréis en la pantalla, nada, pero grabadlo. Y luego hacéis estas 3 salidas mirándolo y entendiendo el tema de vatios, de cómo usarlos. Cambiará por completo, para siempre, vuestra forma de ir en bicicleta. Para siempre. ¿Por qué? Porque os daréis cuenta de que hay zonas en las que vais escaqueados como perros y que podréis ir más cómodos yendo más rápidos. No tienes por qué ir corriendo como un animal ni ir a 20 por hora por el asfalto, porque es que no tiene ningún sentido. ¿Para qué hacer deporte si vas a 95 de pulso? Y lo contrario, y las subidas muy duras las puedes diseñar de una forma completamente diferente. De hecho, puedes hacer algunas pruebas dependiendo de tus cualidades físicas. Si eres un tío pequeño con poco peso, te interesa aplicar los vatios a las zonas más duras, y en las zonas llanas mantener esos vatios, no dejar de pedalear, etc. Otra cosa que se hace muy habitualmente, yo cuando competía ganaba muchas posiciones y me sorprendía mucho ganarlas de esa forma, es el tema de dónde utilizáis la potencia y cuándo la usáis, ¿vale?
Esto se lo explico yo a los críos en las escuelas de mountain bike porque es una cosa súper importante que hay que entender, ¿vale? Y es la mayor estupidez que te puedas tirar a la cabeza, pero hay que interiorizarlo desde el primer instante. Y es, si dejas de pedalear, te paras. Si pedaleas suave o dejas, digamos, la cadencia natural relajada, pierdes tiempo. Cualquier persona que pare de pedalear o se relaje, aunque sean 5, 7 segundos, 20 segundos, pierde tiempo. ¿Vale? Tontería como la copa de un pino. Yo subo un circuito. Hago un circuito que tiene 6 kilómetros y tiene 2 subidas de 2 kilómetros, una zona de llaneo, y esa subida de 2 kilómetros tiene 4 descansillos, etcétera. ¿Vale? La gente que suele hacer, si la subida tiene 2 kilómetros con 5 rampas y 3 descansillos, de uno de 40 metros, uno de 150 metros, y cuando llegas arriba hay 200 metros de llano antes de empezar a bajar, fijaros qué hace la gente cuando llega a esas zonas. Suelta las manos, se estira la espalda, deja de pedalear, afloja. Las zonas llanas no son para dejar de pedalear y descansar si estás haciendo una subida y quieres hacer un tiempo PR, sería nuestro objetivo, récord personal, o mejorar tu tiempo o mantener un tiempo. ¿Desde cuándo se ha visto esa costumbre de ir subiendo y la rampa más dura apretar a 850 vatios y luego en el llano cero? Veo las estadísticas de mis compañeros de Strava, porque lo estoy viendo, y en las zonas llanas dejáis de pedalear. Entonces, si vais a hacer un crono en un segmento y en las zonas de descansillo, error, palabra errónea, de descansillo, descansáis dejando de pedalear, mal. Con los vatios enseguida lo veréis. Si hay una rampa y estoy subiendo a 240, 270 vatios medios y la rampa es de, yo qué sé, en vez del 8 es del 16%, subes 2 puñeteros piños y te quedas en esos vatios. No me subas de vatios. Mantienes, aguantas lo que yo llamo el chaparrón. Aguantas el tirón, pero con los mismos vatios. No hay un cambio de ritmo porque un cambio de inclinación. Eso es un error muy grave. Y cuando llegas al llano, que has superado ese repechón, como no has hecho el mongol, mantienes esos 270 vatios, 240, digo cifras inventadas que os conozco. ¿Qué pasa? Que tu subida es mucho más sólida, más constante. Tu cuerpo tiene una carga más alargable en el tiempo. Me vais a decir, no, yo paso de vatios, no me interesa porque son para la competición. No, eso es un grave error. El Strava, la estadística, los tiempos, los vatios, el VO2 Max, todo es un dato personal. Es algo que puedes utilizar para quitarte paranoias, para entender cómo estás, sobre todo para ver si mejoras, porque todos queremos mejorar o mantener, y todas estas cosas hacen que tu vida sea más sencilla porque no desperdicias. Estoy hablando, como he comentado antes, que he hecho el símil con el tema de los fotógrafos, y cuando un fotógrafo llega ante una sesión de fotos con 2000 fotos, lo primero que se hace es descartar. Se tira a la basura, se borran antes de copiarlas, almacenarlas, hacer copia de seguridad. No, antes de todo eso se descarta lo que es malo, lo que es basura. Pues estamos en esa fase del aprendizaje del uso de los vatios, en su defecto la cadencia, en el ciclismo. Los que no hayáis utilizado nunca potenciómetro, yo actualmente no lo llevo puesto, pero con llevarlo 2 semanas ya me reajusto. Y yo tengo clarísimo, y voy con una persona que lleva potenciómetro entrenando, que además es otra cosa que notaréis, mucho, es cuando vais con un grupo con potenciómetros. Os daréis cuenta que se va a un ritmo que a lo mejor en las zonas semillana o subida falso llano, llamémoslo así, os cuesta mantener el ritmo, y cuando llega la rampa no os quedáis. Dices, hostia, ha llegado un rampón y aquí nadie ataca, aquí nadie se pone a tirar como un loco. No, porque con vatios
En el ciclismo moderno no se hace así. No fuera de la competición. En competición hay estrategias y la estrategia la aplicas cuando a ti te da la gana, no constantemente. Si quiero meter un tirón en la zona más dura porque sé que mi rival es más flojo, creo que es donde lo puedo herir, ahí los vatios, toda la lectura de telemática asociada al rendimiento físico es otra historia. Eso es una ciencia completamente distinta. Este podcast no va de esto. Estamos utilizando herramientas de alta competición para nuestro beneficio propio. Viene la última, ¿vale? Voy a acabar el podcast, no sé cuánto tiempo llevo, pero he hecho este podcast un poco mezclando varios conceptos para que entendáis y reforzar el perfil de la gente que lo escucha. Con las bicis de 32 pulgadas iréis más rápido en línea recta, iréis más rápido en llano, iréis más rápido una vez lanzada la bici, pero es una bici con menos aceleración, muchísima menos aceleración y muchísima menos capacidad de reacción ante situaciones técnicas de curvas y tal. Con la 29, cuando teníamos la 26, pasaba exactamente lo mismo, era el mismo salto. ¿Qué pasó? Que enseguida que se empezaron a usar los vatios y que coincidió, bueno, ya era un poco anterior, pero se popularizó el uso de vatios, se entendió cómo manejar la 29 respecto a la 26. En el podcast, en el primer vídeo que he mencionado antes, por eso he mencionado ese vídeo, que lo podéis echar un vistazo, que es 130 versus 120 o algo así, creo que se llama, explico que para mí, y ahora vuelvo al tema de las bicis de montaña y de su conducción, cuando ya lo tienes todo afinado, cuando subes con la cadencia adecuada, con los vatios adecuados, cuando tienes flow bajando y técnica y sabes trazar, cuando en llano eres un tío que aprieta y no estás con las manos bebiendo y mirando para atrás y haciendo el mongol, cuando eres un tío lo más completo posible, te das cuenta de que la 26 era una bici hiper rápida, hiper ratonera, que la 29 es una bicicleta hiper rápida, cero ratonera, que la 32 es el extremo opuesto a la 26 y que será un barco, será muy rápido en línea recta. Cuanto más rápido está por medir, pero en esos vídeos, en todos, yo siempre dejo una coletilla y la vuelvo a reforzar y ahora os explico por qué y solamente el título del vídeo irá por ahí. Siempre he mantenido que cuando os comenté en ese vídeo, cuando digo que lo más difícil es autoevaluarse como ciclista, es muy complicado saber ver quién eres tú solo ante la bici, ante el reto, es muy complicado evaluarse. Que en un mundo perfecto, en un lugar en el que no tuviéramos tanta afectación de la parte social del ciclismo, que es posiblemente, ya lo he explicado en muchos podcasts, el factor más importante para escoger una bici no es tu forma de ir en bici, es la gente con la que vas. La gran cagada que hacemos todos es tener que tolerar, soportar, adaptarnos a la masa. Pertenecer a lo que llama Noam Chomsky la masa. Seguir a la corriente del grupo, de la manada, que no me salía la palabra. Eso hace que se democratice una opinión y funcione por mayorías. Y no es correcto. La mejor bici de montaña que puede llevar una persona de más de 45 años que no compite, que le sobren 2 kilos o no le sobre ninguno o le sobren 30 y quiera disfrutar de la bici y tenga cierta experiencia, es una bicicleta de trail. La palabra es un poco difusa porque hay tal. ¿Qué bici es esa? Una bicicleta de 130 con discos de 200. ¿Por qué no vas a llevar 130 de recorrido, 140, habiendo eso, si no vas a competir en élite o en maratón con zonas de alta velocidad y con subidas a ritmos de 170 de pulso medio? ¿Para qué llevas bicicletas de 100? Con ángulo de dirección de 65,5, que bueno, ese colaría, pero ángulo de sillín de 75, 76 que se llevan ahora, bicicletas que nos hacen daño en la espalda, que son súper agresivas.
bicicletas con el puñetero monopivote, que es una basura a nivel de comportamiento, porque frenas y cuando derrapas se elimina la suspensión por completo, no te queda. Tú con cualquier bicicleta de las que llevamos todos flipaos hoy en día actual de cross country, monopivote, por temas de peso, porque no es por otra cosa, es por la puñetera obsesión por el peso. Tío, que me sobran 12 kilos, que voy a almorzar y me como 3 longanizas, 2 carajillos y a lo mejor me meto 3 cañas para almorzar y luego me hago la otra mitad de la vuelta. Seamos sinceros, no tiene ningún sentido la bici que llevamos de 11 kilos, de 10 kilos y medio, con suspensión electrónica, con discos de 180, con rueditas de carbono, para hacer lo que hacemos. Es todo ego y banalidad y pertenencia a un grupo de simios que realmente no piensan. La bici de trail es la bici perfecta. Y voy a argumentar, para acabar el podcast, por qué. Muchísima gente, pero muchísima gente, la que no se ha pasado el gravel, porque para eso hay que tener manos, voy a decirlo una vez más en este podcast, y lo voy a decir de una forma un poco más agresiva, porque se ve que la ironía os gusta, está cansado de ver vídeos de que el gravel es gay, de que el gravel es más débil, esa bromita de que como está de moda y la gente va bien vestida, pues para llevar una gravel hay que tener muchos más huevos que con cualquier bici de montaña, y cualquier tío que lleva una gravel bien es técnicamente superior a cualquier ciclista de montaña. De hecho, la gente que va en gravel rápido son ciclistas de montaña, de los que os adelantan, de los que van rápido, porque es una bicicleta muy difícil de conducir, muy peligrosa y realmente hiperreactiva. Volviendo, como nosotros no tenemos ese perfil de competición, no tenemos esas manos de piloto, de rider profesional, no las hemos tenido nunca, y en general somos machacas, estamos comprando bicis eléctricas a mansalva. Y la principal diferencia que estáis notando, y no me mintáis porque os lo veo y hace poco tuve que avisar a uno, os veo, la principal diferencia que notáis con una eléctrica es que habéis comprado una bici de enduro y que la bici frena, amortigua, es noble y va 100 veces mejor que una bicicleta de XCO. Es mucho más fácil de llevar, aparte del motor. Claro, no nos hemos dado cuenta y hemos pasado de una bicicleta de 100 milímetros con ruedas de 25 interno, con neumáticos de 2.25, 2.35 no porque es muy grueso, hinchado a 2,5 kilos, potencia negativa de menos 16, porque menos 6 es gay, no llevo tija pija porque llevo tija de carbono rígida, porque soy muy macho, a una eléctrica. Y dices, oh, pero con la eléctrica se sufre un montón. Pues claro que se sufre un montón, por supuesto, si tú vas a fondo sufrirás con cualquier bicicleta. La bici perfecta de montaña, en mi opinión, la mejor que he llevado jamás, la más rápida, y la vendí porque no me quedaba más remedio. La bicicleta que mejor entra en curva, que mejor sale de curva. No mantiene tanto la velocidad, no la mantiene tanto, es un poco más lenta en zonas de 40 a 45 km por hora, hay que pedalear más. Si es un pelín, cuando dejas de pedalear no mantiene tanto la inercia, de acuerdo. Para hacer un mountain bike del que estoy hablando, la bicicleta mejor que he llevado para trialeras, entradas de curva, flow, derrapar, es una bicicleta de 27,5 con pivote virtual. Fuera monopivote y fuera ruedas de 29. Si me apuras mucho, la que le salvaba un poco los pelos era una Mullet, que es una bicicleta de 130 de recorrido con 29 delante y 27,5 detrás, porque le da una entrada en curva, un ángulo de apoyo un poquito más cerrado que la 29. Pero la mejor bici que yo he llevado a nivel de sensación, y yo he tenido la sensación de ser más rápido, de controlar más, de que traga más, y de que cuando llegas a una zona técnica que dices aquí no se puede bajar con los ojos cerrados, disfrutando, es una bici de 27,5.
Y ahora me encuentro, esta semana, no lo he hecho antes, lo tenía que haber hecho hace 5 días, pero he estado en el Camino de Santiago, he estado aislado del mundo, reflexionando, y me encuentro con que el nuevo modelo de uno de los 4 grandes, Specialized, Scott, Cannondale y Trek, el primero que se moja en sacar una bici de diámetro distinto al 29 es Trek. Trek tiene una Super Caliber, que es un auténtico pepino. Siempre hemos dicho que la Super Caliber, mirad mis vídeos, es el cohete de las bicis de montaña de alta competición. 60 de recorrido atrás más la flexión del carbono, con 100 delante. Una bicicleta con un ángulo de dirección de 69, si no mal recuerdo, 68 y medio. Vainas cortitas, 42. Un auténtico misil para lo que entenderíais vosotros que no os gusta la gravel, para un machote. Una bicicleta muy difícil de conducir, muy divertida, súper reactiva. Ellos han hecho esa bici, la han mantenido durante 7 años. Les hemos pedido, le han pedido los corredores, una bici no tan extrema, pero una bicicleta para la parte técnica, una bicicleta para los circuitos más radicales y una bicicleta más para no dropear, para las zonas de curvas muy cerradas, el mundial cada vez se pone más técnico, rocas grandes, rock gardens descomunales. Este año, por lo visto, los circuitos, creo que Brasil es el primero, son muy heavies. ¿Y qué ha hecho Trek? ¿Qué ha hecho Trek? ¡Sorpresa! Y nadie está hablando de ello. Yo no me he dado cuenta de que nadie hable de ello. ¡Hostia! Trek ha sacado la pareja de la Super Caliber. PH tiene la SLS de la Lynx, que por cierto no es monopivote. Orbea no lo ha hecho. Specialized tiene la World Cup de la Epic. Y la tercera, ahora no me acuerdo cuál es, y la Trek que comento. Long Travel, Short Travel. Una bicicleta para circuitos de alta velocidad, poco técnicos, con neumáticos sin taco, tipo Aspen ST, si sabéis cuál es, ya sabéis de qué hablo. Y luego una bicicleta como la Epic, que es un cañón para los circuitos más técnicos. Trek acaba de sacar una bicicleta fuel de cross country con ruedas de 27,5. Alguien saca una 27,5. 27,5 en el año 2026, cuando la prensa a favor de lo que le digan las marcas y los que intentan vender nos están intentando endosar algo que todo el mundo está diciendo que es infumable para el gran público, que son las ruedas de 34 pulgadas y de 32 pulgadas, porque se pueden hacer mullet. Trek saca una bici de 27,5. Aquí lo que os he comentado al principio del podcast, no sé muy bien qué pensar, porque tengo por un lado lo que yo siento, mi parte personal, y por otro hasta se me ocurre una conspiranoica, que es que estén bromeando y digan no es una 27, es una 32. Han hecho una campaña de marketing muy bien hecha y no sea verdad que va a ser una 27,5. ¿Por qué os digo que me chirría un poco la 27,5? Que seguro que es 27,5, pero porque ayer vi un vídeo de Trek de carretera que han hecho test con sus Treks de acero y están diciendo que rinden más en el túnel de vatios, el medidor de simulación, una bici de acero que una bici de carbono. Y eso me cuesta creerlo. En algunas condiciones puede ser que sí, porque a nivel de aplicar fuerza, no, es que yo recuerdo muy bien el acero y es que era una locura, se doblaba por todos los lados. Me hace sospechar, ¿vale? Pero en el caso de que no sea así, de que no sea una tomadura de pelo, puede que estemos ante una de las bicis mejor hechas de la historia del mountain bike, que sea una bicicleta con ruedas de carbono de perfil interno de 30 mínimo, con 100, 110 o 120 de recorrido regulable,
XCO con filosofía y geometría más soft que la de la Caliber, de la Super Caliber, pero tirando a una bicicleta cañón de gamberro, más gamberra, pero con una capacidad de maniobra imposible de igualar por una 29. Ya no hablo de una 32. Podríamos ver este año en Nove Mesto o en Brasil o en circuitos de ese nivel cómo una 27,5 le da un baño brutal a una bicicleta de 32 y las quite de en medio. Tengo dudas por un motivo muy sencillo. Os he comentado que alguien me decía otro día que los ingenieros no pintan nada porque al final el rider es el que manda y que por mucha cosa que hagan los ingenieros, al final si pones a Van der Poel a tirar, obviamente ganará. Esa es mi gran duda. Si pones a un Víctor Koreski, a cualquiera de los del equipo Specialized, al americano, se me acaba de ir el nombre de la cabeza, a cualquiera de los top 5, top 10 del mundo a correr con una 32, hará el mismo papel. A mí el corazón me dice que no y la cabeza me dice que sí. Creo que no tiene que haber demasiada diferencia dependiendo del circuito, pero al mismo tiempo tengo la duda de, ostras, van tan ajustados y tan a milímetro que igual meter una 27,5 en según qué zonas va a ser un puntazo. Pesa menos, gira más, es muchísimo más reactiva. Si el piloto, yo me imagino a Víctor Koreski con una bicicleta de 27,5 compitiendo en medio de 29 y de alguna 32, a Tom Pidcock con una 27,5, ostras, yo creo que tiene ventaja la 27,5. Volver al debate de las 27,5, yo no lo viví mucho porque justo cuando empecé a volver a ir en bici de montaña tuve una. No sé si es el momento para eso, no sé si la gente está preparada para volver a eso. Las ruedas de 27,5 no servirían, las antiguas, ya os lo avanzo, porque la mayoría de 27,5 o son de 11 o son de 22 interno de aro, no sirven para nada hoy en día. Y tenemos debate liado. Bueno, para mí la lectura que yo hago, ya termino el podcast, es: si Trek sacan a 27,5 me confirman 100% que las 32 no funcionan, que es una tomadura de pelo, porque no podemos pasar de 27,5 a 32, a no ser que el mountain bike deje de ser tan técnico en algún circuito y a no ser que volvamos o que vayamos hacia una nueva forma de ir en bici, que también lo he comentado en algún podcast, que sería lo más lógico, pero es que cuando lo dije se me echó la gente al cuello, y es la siguiente: tíos de menos de 1,50 m, 27,5. Mujeres de menos de 1,50 m, 27,5. De 1,55 m, 1,60 m, a partir de ese tamaño, en talla M, 29, talla L, 29, y las XL más de 1,90 m, que hay corredores de envergaduras muy grandes, 32, mullet con 32 y 29. Lo que vengo a decir, que se normalice, como se ha normalizado el recorrido de suspensión a gusto del consumidor. Hay gente que corre con 100, con 110, con 120, hay bicicletas que dan esas tres medidas, que se normalice que dependiendo de cada prueba, de cada dificultad del circuito, se puedan escoger ese tipo de ruedas. Yo creo que va por ahí. Yo creo que lo que veremos, y por eso no es aplicable al gran público, no sirve para la mayoría de la gente, las 32 no sirven para todo el mundo, no podemos aplicar esa forma de pensar de tengo un diámetro de rueda para cada tipo de circuito, para cada tipo de salida, con sus neumáticos especiales para cada tipo de rueda, y cuando quedo para ir hacia una zona técnica meto las de 27,5, cuando voy de normal la de 29, y cuando vamos a hacer llano monto la rueda de 32. No lo veremos. Yo no creo que eso sea una solución. No puedes tener... La inmensa mayoría de gente que conozco, la inmensísima mayoría de gente que conozco de mountain bike, no tiene dos juegos de ruedas. Debería, pero no los tiene. Y estamos hablando de tener 3.
Bueno, pues nada. Ahí lo he soltado. Yo creo que es extraño. La de 27,5 me ha sorprendido, reconozco, mucho más gratamente que la 32. Nos está intentando tomar el pelo con las 32 y espero que no vayan para adelante. Espero que no. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí si has aguantado y suscríbete, por favor. Comenta, cada vez hay más comentarios, cada vez llegáis más gente nueva, os lo agradezco. Intento responder a veces un poco seco con la respuesta porque me pilláis, como esta vez que estaba en Santiago y he contestado rápido, pero porque quiero contestar. Pero por favor, escribid, aunque sea para criticar, me encanta que escribáis, suscribiros. Y ya sabéis, este podcast está en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, está en todas partes, así que dadle caña. Súper importante, lo de siempre. Nos vemos en los caminos. And it wears me out. Wears me out. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be